en cosas santas, en cosas eternas. Gracias por abrir una cuenta celestial para nosotros, con la cual, Señor, podremos adorarte, podremos echar nuestras coronas a tus pies cuando lleguemos a tu presencia, Señor. Te ruego que bendigas esta lección, que nos dé, Señor, entendimiento, que nos dé, Señor, de tu presencia, la capacidad de entender, comprender lo que tú tienes que hablarnos en esta mañana. Te rogamos, Señor, por todas las familias que no han llegado esta mañana. Hay diferentes motivos, enfermedades, carencias, dificultades y problemas por los cuales no están aquí, Señor. Nuestros hermanos de Tarqui, nuestros hermanos que tienen hospitalizados familiares. Señor, te ruego por todos ellos que tú puedas obrar y puedas, Señor, reunirnos pronto. Mientras tanto, te rogamos, Señor, que nos hables, que uses tu palabra y que tu Espíritu Santo hable a cada corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en el mes de septiembre y el mes de septiembre, dijimos, es nuestro mes misionero, nuestro mes de misiones. Es por ello que en Escuela Dominical hemos estado hablando acerca de la obra misionera. Yo quiero que entiendan que esta clase, hermanos, sobre todo aquellos que tienen poco de venir a la iglesia, bueno, no quiero que piensen, ¿verdad?, que todas las semanas hablamos de este tema, de dar para misiones. No quiero que usted se sienta así comprometido o que piense que venimos aquí solo a eso. No, usted ha venido en un domingo en un mes, ¿verdad?, donde hablamos acerca de dar para misiones, pero no es que hacemos un énfasis todo el tiempo en dar, pero vamos a ver esta clase entonces. Dije, la labor de la iglesia en misiones. Quiero aclarar algo importante. La iglesia del Señor no es un club social, no es un refugio para venir a aislarse nada más del mundo. No, la iglesia de Cristo es la congregación del Dios vivo que ha sido llamado a cumplir su misión, a cumplir la misión que Cristo dejó a sus discípulos. ¿Y cuál es esa misión? Bueno, de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Jesús no dejó a sus discípulos con dudas sobre cuál debería ser la tarea central. Jesús no dejó ni siquiera a la expectativa. ¿Y ahora que se fue, qué hacemos? ¿Cuál es la labor que debemos desempeñar? Jesús no dejó que los discípulos y la iglesia tuvieran una idea vaga sobre lo que deberían enfocarse a hacer en la siguiente etapa una vez que Cristo ascendió a los cielos. Lo dejó clarito. ¿Qué es lo que deberían hacer? Y tenemos el pasaje que nos aprendimos de memoria la semana pasada o que lo estuvimos estudiando. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es, dije, la razón número 1 de toda iglesia. Si una iglesia no tiene como motor principal alcanzar las almas perdidas de su comunidad y por medio de las misiones, entonces está desenfocado, está alterando lo que Dios nos dijo. Por supuesto, les he mencionado, es importante alabar a Dios, debemos alabar a Dios, amén, hermanos. Debemos tener comunión, debemos tener compañerismo, de vez en cuando tenemos salidas como familia, como la de Gualaceo, que estuvo lindo el paseo que hicimos a Gualaceo, el bus lleno de gente, tuvimos un asado, juegos, concursos, premios, tuvimos paseo a caballo. Bueno, estuvo muy lindo el paseo que hicimos, pero esa no es la tarea principal de la iglesia. Es importante y lo debemos hacer, pero lo más importante, la misión de la iglesia es la misión de Cristo. El motivo principal para que exista la iglesia es llevar a cabo la obra por la cual Cristo fue enviado. ¿A qué vino Cristo? A buscar y a salvar, ¿qué dice el versículo? Lo que se había perdido. La iglesia entonces tiene que tener como meta número 1 llevar a cabo la obra por la cual Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Entonces vamos a ver la labor de la iglesia en la obra misionera. Y déjeme decirle, bíblicamente no es opcional. No es si quiere o no. Nadie le va a obligar. Pero según la palabra de Dios, como lo veremos, la labor de la iglesia para que sea llevada a cabo la obra misionera no es opcional, es esencial. Y cada creyente tenemos el privilegio y la responsabilidad de involucrarnos, de sustentar, de participar de la obra misionera, de la propagación del evangelio hasta lo último de la tierra. Vea por favor ahí, punto número 1, Romano. Punto número 1, anote, si alguien necesita una hoja, allá está atrás Caleb y los esferos también. Punto número 1, allá atrás. Necesitan un esfero, está bien ahí, ¿verdad? Punto número 1. La iglesia es la base para la motivación misionera. Cristo, dije, la iglesia es la base para la motivación misionera. La iglesia es la base para la motivación misionera. Vea por favor ahí Juan 9:35. Perdón, Mateo, disculpe, Mateo 9:35. Mateo 9, versículo 35. Voy a pedirle por favor que abra ahí su Biblia, Mateo 9, versículo 35 al 38. Voy a pedirle a una hermano o hermana que me ayude a leer un versículo. Juan 20:21. ¿Quién me ayuda con ese versículo? Hermano Diego. Juan 20:21, por favor, si lo lees ahí. Y ahora alguien más que me ayude a leer Segunda a los Corintios 5:14. Segunda a los Corintios 5:14. ¿Quién me ayuda? Segunda a los Corintios 5:14. Para que lo vaya preparando. Muy bien, en un momento lo lees, todavía no. Primero vamos a ver Mateo 9, versículo número 35. Miren lo que dice la Biblia ahí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús aquí ve las multitudes. Jesús tiene que estar entre las multitudes para poder predicarles, sanarles, ayudarles. Y cuando ve esa gran multitud, es entonces cuando declara: a la verdad, la mies es mucha. Jesús, humanamente hablando ahí, necesitaba obreros, necesitaba que alguien estuviera ahí, que él sintiera la compasión, que los demás sintieran la compasión que él sintió. Jesús sintió compasión por ellas. Esa compasión debe encenderse en nosotros. Ese fuego que Jesús tuvo cuando vio a las multitudes desamparadas, dispersas, perdidas, condenadas, ese mismo fuego debe arder en nuestro corazón, hermanos. ¿Sabe cuándo va a arder en nuestro corazón? Cuando dejemos de ser tan egoístas como somos. Cuando dejemos de pensar solo en los Hernández, solo en los Fernández, solo en los Colmenares. Cuando usted deje de pensar solo en los Delgados, solo en los Valladares, y cuando empiece a ver más allá de nosotros mismos, vamos a ver la necesidad que hay de llevar el evangelio a los perdidos. Jesús vio esa multitud y ¿qué brotó de él? Compasión. Brotó compasión. Compasión, hermanos, no es sentir tristeza nada más. No es sentir empatía nada más. No es ver a alguien y decirle: ay, pobrecito, mira, no tiene que comer. Ah, que Dios le bendiga. Eso no es tener compasión. Eso es tener lástima. Pero tener compasión nos lleva a actuar.
al ver la condición de una persona, al ver la situación que está viviendo, no solamente se queda en sentimientos del corazón y la mente, sino que nos lleva a actuar, a hacer algo para cambiar la situación de esa persona. La iglesia no puede motivar a otros si primero no es movida en el corazón por el corazón de Cristo. Usted no va a poder ser un hermano que ame misiones en la iglesia, ni contagiar a otros si no es contagiado del corazón de Cristo por las almas. Si tan solamente viéramos las almas como Jesús las ve. Si tan solamente viéramos esos pueblos, esos países, esas aldeas, esas comunidades que no tienen a Cristo, si las viéramos como Él las ve, todo cambiaría. Nuestro corazón ardería. Mire por favor Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Mire qué hermoso mandamiento aquí. Jesús resucitado se aparece una vez más a sus discípulos y lo primero que les dice es paz a vosotros. Y quiero que les quede claro, dice Jesús, como me envió el Padre, ahora yo así también ¿qué dice? Les envío. Cristo fue enviado por el Padre, ya vimos eso en la lección número 1. Dios, el Dios misionero, envió a su Hijo para salvar. Lo dio con todo su corazón, lo dio, hermanos. Así como Dios, el Padre, me envió, dice Jesús, así también yo os envío. Él vino, hermanos, con un corazón compasivo, tierno, sacrificado para todos los que necesitaban. ¿Es así nuestro corazón? Cristo dice, anótele por favor, letra A, por favor, letra A, lo que estamos viendo. Letra A, Cristo es el modelo y nuestra motivación suprema. Cristo es el modelo y nuestra motivación suprema. Él es nuestra motivación. Si le importó a Cristo, nos debe de importar a nosotros. Si a Cristo le causó compasión en el corazón al ver las necesidades, también a nosotros nos debe causar esa motivación, ese amor por las almas perdidas. Hermano, usted sabe que hay un infierno. Usted sabe que hay una condenación eterna. Usted sabe, querido hermano, que si no reciben a Cristo, por más buenos que se crean, están condenados a morir e ir al infierno. Tenga un poco de compasión como Cristo lo tuvo. Mire 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, que nos va a leer nuestra hermana Joana. Mire cómo dice, gracias, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra constriñe? Esa palabra es nos presiona, nos aprieta. El amor de Cristo me hace, si Él me amó a mí, si Él vino a morir por mí, si Él tuvo el amor, la compasión por mi alma, por mi familia, ese mismo amor me debe de motivar a ver a la persona, a ver al vecino, al ver al pariente que está perdido también. Ese mismo compasión debe de apretarnos el corazón para ir a hablarle a la gente de Cristo, para participar. Necesitamos predicar, necesitamos enseñar sobre misiones. Necesitamos presentar testimonios de misioneros, por eso leemos cartas aquí. Necesitamos mostrar necesidades reales que ellos están pasando, encender la llama por nosotros, por los misioneros en nosotros. Si de verdad, hermanos, quiere usted motivarse como Cristo se motivó, necesita ver las multitudes. Necesita dejar de pensar que el mundo gira alrededor de usted. Necesita empezar a ver que hay otras naciones, pueblos, etnias que necesitan el evangelio y usted y yo necesitamos participar de misiones. Si una comisión de un rey terrenal se considera un honor, ¿cuánto más la de un rey celestial?
Si una comisión de un rey terrenal se considera un honor, ¿cuánto más honor será tener la de un rey celestial? Esa es nuestra comisión. Debería arder en nuestro corazón. Letra B. Letra B. Estamos bajo el punto número 1. La iglesia es la base para la motivación misionera. La predicación, anoten letra B, la predicación y enseñanza misionera despierta la visión. La predicación y enseñanza misionera despierta la visión. Vea por favor Hechos capítulo 13. Hechos capítulo número 13. Dice la Biblia en el capítulo 13, versículos 1 en adelante. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuándo fue que la iglesia empezó, hermanos, a involucrarse en misiones? Cuando Dios llamó a los misioneros, entonces la iglesia empezó a involucrarse. ¿Cómo se involucró? Orando. ¿Cómo se involucró? Ayunando. ¿Cómo se involucró? Despidiéndoles, proveyéndoles para que los misioneros pudieran llegar al lugar donde Dios les había llamado. En esta iglesia de Antioquía, la iglesia adoraba, la iglesia ayunaba. Ahí el Espíritu Santo llama a Bernabé, llama a Saulo, y la motivación para participar es la predicación, la oración. Es en la iglesia local donde los corazones deben abrirse para decir también: heme aquí, yo quiero participar, yo quiero colaborar. Cuando la iglesia ora, ayuna, déjeme decirle que Dios llama. La predicación constante sobre las necesidades, quiero decirle que siempre traerán resultados en el corazón. Por eso, hermanos, debemos de tener enseñanzas bíblicas sobre la necesidad de las almas. Por eso estamos en el mes de misiones. Por eso tuvimos una conferencia misionera. Por eso tuvimos misioneros que van a otras partes del mundo. Por eso tenemos esas cartas que están ahí, que nos envían cada mes los misioneros en las diferentes partes del mundo donde están trabajando. Y nosotros oramos por ellos. Nosotros les apoyamos económicamente porque este es el deseo de Dios. Letra C. Letra C. El testimonio congregacional motiva a otros. El testimonio congregacional motiva a otros. Mira este pasaje, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo número 6. Dice así la Biblia. Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran oposición, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido, ¿qué dice ahí? ¿Sí están ahí, hermanos, o no? Contésteme, por favor. De tal manera que habéis sido, ¿qué? Ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¿Qué fueron ellos? Ejemplo. ¿Para quiénes? Para los de Macedonia y de Acaya. Déjeme le digo esto. Tesalónica se encontraba ubicado en la provincia de Macedonia. Acaya era, digamos, el siguiente lugar o el siguiente provincia. La siguiente provincia aquí creo que es el Cañar, ¿verdad? Que está aquí cerca. Bueno, Pablo dice a los tesalonicenses: ustedes han sido de ejemplo a
todos los de Macedonia, imagínense, a todos los de Azuay y también a todos los del Cañar. ¿Por qué han sido ejemplo? Mire lo que sigue diciendo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Estos hermanos, dice Pablo, ustedes han sido ejemplo. Pero ¿saben por qué han sido ejemplo? A todos Macedonia y Acaya, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada. ¿Qué es divulgar? La palabra divulgar es proclamar, extender, es poner al alcance del vulgo. En aquel tiempo se usaba la palabra vulgo para el público en general. Ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Qué divulgaban los hermanos? ¿Divulgaban chismes? ¿Divulgaban y proclamaban novedades? ¿Noticias cualquiera que sea? No, divulgaban la palabra del Señor, pero dice también ahí, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, es decir, que lo hacían en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta iglesia, Pablo la menciona porque ellos habían compartido con los de Macedonia y Acaya, habían proclamado, habían divulgado la palabra del Señor. No solo ahí, sino que en todo lugar, dice, vuestra fe en Dios se ha extendido. Una iglesia activa en misiones, un cristiano activo en misiones contagia a otros. Si usted va a participar en la obra misionera, usted va a orar por misiones, usted va a recordar los misioneros, usted va a cumplir con su promesa de fe hecha para misiones, eso contagia a otros. Al ver su motivación, al ver su alegría, al ver su fidelidad, al ver su entusiasmo por cumplir con el Señor, con predicar el evangelio, eso contagia a otros. Pero déjeme también decirle que su desmotivación también es contagio para otros. Todos le están viendo. No estamos aislados. Los hermanos le están viendo. Ah, pues si ya dejó de servir, yo también. Ah, si ya dejó de apoyar misiones, yo también. Ah, si ya dejó de... De verdad que nuestro testimonio es influencia para otros. Esta iglesia dice, ustedes han sido ejemplo, de modo que ni siquiera tenemos que decir nada. Ellos ahora cuentan cómo realmente ustedes se han convertido al Señor. Y eso es exactamente lo que debemos hacer, hermanos. Nuestra fidelidad a Dios motiva a otros, contagia a otros a participar. Nuestro testimonio es importante para otros. Nuestra motivación, no solo con palabras, con ejemplos. La congregación debe ver nuestro compromiso, nuestro apoyo, debe ver, hermanos, que amamos la obra misionera. La luz que más brilla es la que brilla en nuestra propia iglesia. Debemos ser más ejemplo aquí que allá, afuera. Amén, hermanos. Entonces, el punto número 1, dijimos, la iglesia es la base de la motivación misionera. Es aquí. Si usted no viene a la iglesia, no va a ser motivado para dar para misiones. Si usted no viene a la iglesia, no va a ser motivado a orar por otras personas, a orar por otras etnias, por otros países, por los misioneros. No va a pasar. Necesita venir a la iglesia. Necesita ser fiel a la iglesia para escuchar predicación, para orar por misiones, para que se nos recuerde, para que podamos cumplir, para dar testimonio. Necesitamos la iglesia como motivador en la obra misionera. Qué importante es. Déjeme decirle que en mi recorrer de iglesias, yo me encontré en mi país, en mi propio país, en México, me encontré iglesias que no apoyan misiones, que no hablan de misiones, no oran por misiones, no colaboran con misiones, no les interesa misiones. Y eso es triste, porque son iglesias apagadas. Son iglesias que van camino a morir o están a punto de morir. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado en alguien que solo piensa en ellos, porque así no es Dios.
Dios dio. Qué importante es que nuestra iglesia es una iglesia misionera, hermanos. Una iglesia que apoye, que ame, colabore, participe de la bendita obra misionera. Mire, fui aquí mismo en Ecuador, me invitaron a una iglesia a predicar. Y me dio tanta tristeza pensar de esa iglesia, saber y enterarme que tienen la capacidad de apoyar misiones, que tienen la infraestructura, que tienen todo para ser de gran bendición a nuevas obras, nuevos misioneros, pero no apoyan ni con $1 a la obra misionera. Es triste. Y eso no debe ser, porque la iglesia, una de las labores es que sea una base de motivación, que se motive, que se anime, para que colaboren, para que jóvenes, señoritas se rindan a servir al Señor, se metan para estudiar, matrimonios se rindan para servir. Eso debe hacer la iglesia, hermanos. Número 2, Romano. La iglesia es responsable. Número 2. La lección se llama la labor de la iglesia en las misiones. Y una de las labores es ser un centro de motivación, un centro de ánimo para participar. Número 2. La iglesia es responsable del sustento misionero. La iglesia es responsable del sustento misionero. Vamos a nuestras Biblias donde tuvimos el versículo de memoria, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo número 4. Muy bien. Anótele de una vez, letra A. Letra A, bajo el punto número 2 romano. Déjeme explicarle, mire, hermanos, para que nos entendamos aquí. Deme un momentito de toda su atención tantito. La gran mayoría, el 90% de las veces que veamos una clase de escuela dominical, sigue una misma estructura y sería bueno que lo pueda entender para que cuando tome sus notas sepa y no se pierda, y en el repaso que hacemos cada semana sepa dónde estamos. Mire, siempre pongo un título a la lección. Luego tenemos un punto 1 romano. Y bajo el punto 1 romano va la letra A, letra B, y si hay C, D, hasta que se acabe. Y luego, si hubiera A y hubiera subpuntos, entonces tenemos bajo la letra A 1, 2 y 3. Entonces tengo 1 romano, letra A mayúscula, y bajo la letra A mayúscula 1, 2 y 3. Si digo letra B mayúscula, entonces es como si fuera el segundo punto bajo el punto 1 romano. No sé si me estoy explicando otra vez. Caleb, ¿tienes ahí vean, el punto 2, letra A, por favor? Pon la letra A. Y luego, si hubiese aquí bajo la letra A, número 1, 2 y 3 serían números arábigos. Números normales, los que usamos, se llaman arábigos. Los que usamos. Y luego podemos regresar a la letra B. Entonces, para que entendamos la estructura, si pudieras poner ahí, en un ratito más, una imagen del bosquejo, cómo va, ¿verdad? La estructura, para poderla tener ahí presente en un ratito más. Muy bien, letra A, entonces, estamos bajo el punto número 2, letra A. El sustento financiero es un mandato bíblico. El sustento financiero es un mandato bíblico. Ahora, vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la ofrenda misionera. Filipenses capítulo 4, dice el versículo número 10, 4:10. ¿Están ahí? Sígame con cuidado, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, o sea, listos, prestos, dispuestos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, en todo y por todo estoy enseñado. Dice ahí.
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, pausa aquí. Para entender mejor el pasaje, tenemos que hacernos unas preguntas. Número uno, ¿quién escribe esto? ¿Sabe quién escribe esto? Pablo. ¿Quién era Pablo? Para los filipenses, un misionero, un apóstol y era un misionero. Pablo era el fundador de la iglesia de Filipenses. Él llegó en el capítulo 16 de Hechos y llegó a la cárcel y el carcelero de Filipos y luego llegó a su casa en la noche, bautizó a su familia y ahí comenzó una iglesia en Filipos. Por eso se llama Filipenses. Muy bien. Cuando Pablo escribe esta carta, la escribe, ¿alguien recuerda? Ya les había dicho antes, ¿dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta? En la cárcel estaba. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque andaba ahí por predicar, no andaba porque se andaba tomando unos tacos. No. Era porque era predicador del evangelio. No era porque se andaba peleando con el vecino chismoso, no. No andaba en pleito por los terrenos de la abuela. No. Era por predicar el evangelio. Lo llevan. Entonces, estamos viendo el panorama que va a tomar fuerza cuando les diga esto. Pablo está en la cárcel. Pablo es misionero. Pablo, hermanos, tiene necesidad de predicar el evangelio. Y cuando la iglesia de los filipenses se entera, ya les dije yo, envían a Epafrodito. Epafrodito era un hermano de la congregación que fue elegido para enviar una ofrenda. Ven, hermano. Vamos a llamar a este hermanito Epafrodito. ¿Cómo se llama él? Epafrodito. Le pueden decir el Epa, ¿verdad? Epafrodito. Cuando la iglesia de nosotros se entera de que nuestro misionero Pablo está encarcelado en Roma, dice, algo tenemos que hacer. Bueno, no nada más es orar, hay que apoyar. Y entonces la iglesia reúne una cantidad específica y le dice, Epafrodito, tú vas a llevar este dinero a Pablo que está encarcelado en Roma, nos hemos enterado, ¿ya? No te lo vayas no te va a perder. Entonces, da una vuelta y regresas aquí. Entonces, él se va, Epafrodito en la historia, él se va y obviamente, hermanos, el dinero no se podía enviar por correo, ni depositar, ni transferir, ni nada. Tenía que ir largas distancias, embarcaciones y todo, hasta que llegaba con el dinero. El problema es que como era un poco débil, este hermanito Epafrodito se enferma en el camino. Qué delicado. Y entonces la iglesia se entera de que Epafrodito está enfermo y ni ha llegado con Pablo. Y tiene una doble preocupación, su misionero encarcelado y este enfermo con el dinero. Pero gracias a Dios Epafrodito sana y llega hasta Roma y ve a Pablo y sirve por un tiempo determinado a Pablo. Lo ayuda, le administra, le compra, le da, todo. Pero luego Pablo dice, mira Epafrodito, me gustaría que te quedaras conmigo porque eres tan útil para mí, te necesito aquí. Pero allá en Cuenca, los hermanos no saben qué pasó contigo. Así que te voy a mandar de regreso para que al verte se alegren. Pero al mismo tiempo, te voy a mandar una carta. Esta carta quiero que se la des al pastor de la iglesia. Esta carta es de agradecimiento y algunas instrucciones que tengo que darles a la iglesia. Gracias, Epafrodito. Regresa otra vez a Filipos. Y eso es lo que sucede. Filipos, hermanos, ahora Epafrodito, ya una vez que entregó y administró, ahora viene de regreso a su casa a Filipos, pero ahora trae una carta. Esta carta la entrega al pastor
Y esta carta es la que tenemos en nuestras Biblias, que se llama Filipenses. Es una carta, gracias hermano Epafrodito, puedes sentarte, gracias. Es una carta que tenemos donde Pablo agradece su amor a la iglesia. Una carta donde Pablo agradece el recurso económico que enviaron, la ofrenda que enviaron. Pero luego Pablo dice algo muy importante, y es aquí donde vamos a estudiar. Ya llegamos al final de la carta. En el capítulo 4, versículo 10 dice: en gran manera me gocé, estoy contento, que habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estoy seguro que estaban listos, prestos, solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. En la cárcel, Pablo está diciendo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia también. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero luego dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Dice Pablo que yo sé tener y no tener. Yo sé, yo no les pedí que me mandaran, ¿sí? Yo no les dije, hermanos, yo por todo y por todo aquí Cristo me fortalece para tener y no tener. Pero les digo una cosa, hicieron bien. Hicieron muy bien, hermanos, en participar conmigo en esta tribulación en la que estoy. Dígame, por favor, ¿cómo participaron los filipenses? ¿Estaban encarcelados con él? ¿Iban predicando con él en todas las ciudades? ¿Cómo participaron, hermano Brian? Con oración. Y en este caso, dando con la ofrenda. Ahorita estamos hablando de la ofrenda, ¿verdad? De la ofrenda misionera. Ellos dicen: ustedes han participado conmigo. Versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo dice, hermanos, les recuerdo que al principio, cuando todo iba empezando, cuando yo llegué a Azuay, a Macedonia, a predicarles duro, ustedes fueron la única iglesia que me apoyó. Ustedes fueron los únicos que me sostuvieron, que participaron conmigo en razón de dar y recibir. Dar y recibir. Y luego les recuerda en el versículo 16: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez. ¿Para qué? Miren, Pablo está diciendo desde Roma, hermanos, yo sé vivir humildemente y todo, pero de verdad hicieron bien en participar conmigo. Y quiero recordarles que cuando yo llegué a su provincia, ninguna otra iglesia participó conmigo en dar, nada más ustedes. Al principio solo eran ustedes. Y me acuerdo que cuando fui a Tesalónica, me enviaron ahí una y otra vez para mis... Miren, Tesalónica estaba aproximadamente como de aquí a Sogues. O sea, no estaba en el mismo, no era parte del mismo cantón, pero era parte de la misma provincia. Un poco más allá quizá, cantón un poquito más para allá, pero era parte de la misma provincia. Y Pablo dice: cuando partí de usted, cuando yo llegué con ustedes, ustedes me apoyaron, participaron. Y cuando me fui a Tesalónica aquí, luego en la misma provincia, ustedes me enviaban una y otra vez. Y Pablo dice: para mis necesidades. Y luego viene el versículo que nos aprendimos. No es que busque regalos de ustedes, dádivas, no. Lo que estamos buscando es fruto que abunde en tu cuenta. Mire, lo que los tesalonicenses hacían, perdón, los filipenses hacían, era dar una ofrenda constantemente a la obra misionera. Era una ofrenda para las necesidades del misionero. Y Pablo aclara: eso que ustedes están haciendo no es que yo quiera dádivas,
es fruto para ti, es una inversión tuya en tu cuenta celestial. Y sigue diciendo el versículo número 18, pero todo lo he recibido y ¿tengo qué? ¿Cómo fue la ofrenda que enviaron los filipenses? Abundante. Porque no solamente fue constante una y otra vez para las necesidades, sino que aquí dice que fue abundante. Tengo abundancia, estoy lleno. 18. Habiendo recibido del Brian lo que me enviasteis, ¿verdad? De Epafrodito, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo dice: estoy lleno, estoy satisfecho, tengo abundancia por la ofrenda que enviaron con Epafrodito. Y déjenme decirles que eso es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabe que aquí Pablo está usando en la mente de los lectores aquí los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, hermanos? Aquí, mire, vamos a Génesis para que vea, por favor, a qué me refiero yo. Génesis capítulo número 8. Génesis 8, el versículo número 1. Génesis 8:1. Mire lo que dice la Biblia ahí. Génesis 8:1. Cronológicamente acaba de terminar el diluvio. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? Aproximadamente un año. Estuvo en descender de las aguas. Llovió 40 días y 40 noches, claro, pero en lo que se secó la tierra, duró aproximadamente un año adentro del arca, Noé. Al terminar ese tiempo, ya que mandó aquella ave para ver si ya tenía dónde poner su nido y que ya la palomita, ¿verdad?, no volvió más. Entonces, volvió primero con un ramita en su piquito, ¿verdad? Y luego, por supuesto, ya Noé se dio cuenta de que ahora sí, ya se había secado todo. Entonces sale Noé del arca. ¿Y qué pasa? Mire lo que dice en Levítico 8, el versículo número 21. Génesis 8, 21. Dice, bueno, desde el 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová, note las palabras, olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y luego, por supuesto, que Dios pone como señal ese arco iris, ese arco en los cielos, como señal del pacto. Pero sabe, cuando dice la Biblia que Noé ofreció el sacrificio, dice la Biblia que el Señor percibió olor fragante, una fragancia suave, una fragancia con suavidad. Podemos tener, hermanos, otros pasajes como en Levítico 1:9. Mire lo que dice más adelantito. Levítico 1:9. Olor fragante, dice la Biblia. Levítico capítulo 1, el versículo número 9. Levítico, ¿quién me lo lee? Alguien que me lo lea. Hermana Mari, me lo lee de la pantalla. Adelante. Gracias, hermana. Mire, en el Antiguo Testamento, en Levítico, si usted lee el versículo 13, ve ahí 1:13 también, dice: y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote la ofrecerá todo, y le hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida en olor grato para Jehová. El 17 dice: y le
henderá por sus alas, pero no las dividirá en dos. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida en olor grato. Mire, la frase que Pablo usa en Filipenses para la ofrenda que ellos dieron para la obra misionera, dice que es olor grato, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabe que la ofrenda misionera, Dios la ve como algo grato, agradable, algo delicioso ante la presencia de Dios? Esa es la misma palabra que utiliza el Señor para referirse a los sacrificios y holocaustos del Antiguo Testamento. Es exactamente la misma frase. Es olor fragante, sacrificio acepto. Cada vez que la iglesia ofrenda para misiones, Dios dice es olor grato, olor fragante. No es para esta iglesia cuando damos para misiones. No es para pagar el combustible de la buseta, no es para pagar el arriendo del bus, no es para comprar el pan, no es para los insumos de la cocina, no es para el gas, no es para la iglesia local, es para la obra misionera. Y eso Dios dice que es olor grato, olor fragante, sacrificio acepto. Por eso la iglesia, hermanos, debe de participar para sostener a los misioneros mientras que ellos están trabajando para Dios. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá de los recursos de Dios a través de su pueblo. Si usted se comprometió a dar para misiones, cumpla con ese sacrificio acepto y agradable a Dios. Letra B. Estamos sobre el número 2, la iglesia responsable del sustento misionero. Letra A, el sustento financiero es mandato bíblico y hay más pasajes que pudiéramos ver, pero vamos a terminar aquí. Letra B, la iglesia sostiene con oración constante. La iglesia sostiene con oración constante. Hermanos, otra manera de apoyar la obra misionera, no que sustituye a nuestros recursos, no, sino junto con, es orar por los misioneros, es orar por ellos. Mire cómo dice Colosenses 4. Mire, antes de ver Colosenses, vaya a Primera de Corintios, discúlpeme. Primera los Corintios, capítulo 9. Se me estaba pasando este versículo que es interesante. Primera de Corintios 9, el versículo 13. Primera los Corintios 9, 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó al Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero luego dice el versículo número 15, pero yo en nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo establece y dice, hermanos, la ofrenda que damos, tenemos que recordar que se usa para los hermanos que anuncian el evangelio. Déjeme decirle algo para cambiar de punto. Hermanos, los hermanos que están ahí, los hermanos que van, que apoyamos ahí, ellos salieron por amor de Cristo a predicar. Allá tenemos un hermano en Haití, otro en Colombia, tenemos el hermano que está por ir a Filipinas, tenemos el hermano en la selva mexicana, en El Salvador, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, el hermano que se acaba de ir. Hermanos, ellos necesitan vivir. Usted tiene que pagar arriendo, usted tiene que pagar comida, servicios básicos, enfermedades, necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es, hermanos, entonces que el misionero puede trabajar para Cristo? Bueno, pues nosotros debemos, como la Biblia dice, enviar, como lo hacía la iglesia de Filipenses, como lo hacía ese sacrificio acepto, agradable
a nuestro Dios. Letra B, ahora sí. La iglesia sostiene en oración. Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. Miren lo que decía Pablo aquí. Colosenses 4:3. Alguien que me lo lea. 4:3 y 4. ¿4 también? Amén. Gracias. Mire, Pablo está pidiendo en oración. Si usted lee el versículo 2, él está diciendo, perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Y luego dice, orando al mismo tiempo por mí. Oren, hermanos, para que al predicar me sea dada palabra, para que deba de hablar de Cristo, para dar a conocer, para que lo manifieste como lo debo hablar. Pablo pide oración por él. Mire segunda de Tesalonicenses. Según más adelantito ahí, segunda de Tesalonicenses, el capítulo número 3, el versículo 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Mire, Pablo dice, oren por mí para que la palabra corra y sea glorificada, para que haya gente salva. Pablo está en otro lado. Pablo está escribiendo desde Corinto aquí. Él está en Corinto escribiendo a los tesalonicenses: hermanos, oren por nosotros, acá también se necesita que la gente sea salva. Hermanos, oren por nosotros para que la palabra corra, sea glorificada. Oren por favor, hermanos. Oren también para ser librados de hombres perversos, porque no todos creen y nos quieren dañar. ¿Y sabe que los hermanos corren peligro también? ¿Sabe usted, hermano, los peligros? La gente perversa y mala que quiere detener la obra de Dios, quiere detener a los misioneros. Apenas acabo de leer esta semana una triste noticia. Hace unos meses atrás, en África, en el Congo, degollaron a 15 misioneros, 15 pastores. Eso no va a salir en las noticias en la ONU, hermanos. Eso no va a salir. Pero vea las noticias cristianas y se va a enterar que en otros lados la gente está queriendo detener la obra de Dios. Gente perversa y mala. Hay enfermedades, hay tropiezos. Hermanos, los hijos de los misioneros, tantas cosas por las que hay que orar. No tiene mucho, este año pasado, el misionero, no este que está aquí, pero un misionero que está en Haití, tuvo una gran enfermedad. Y si nos quejamos en Ecuador del sistema de salud, usted no sabe lo que es estar en Haití, donde ni agua potable hay. Una gran enfermedad por tomar agua del río. No podían hacer otra cosa. Estuvo al borde de la muerte. Con su esposa, ya no sabía si iba a poder salvarse o no su querido esposo, sus 2 pequeños. ¿Por qué razón? Por los peligros que se enfrentan, las enfermedades que hay. Yo no me quiero poner de ejemplo ni nada por el estilo, pero cuando yo llegué a Ecuador a los 2 meses estaba hospitalizado en el Corral Moscoso, que me estaban quitando piezas de mi cuerpo, porque la alimentación que yo tenía en México, diferente aquí, el hecho del cambio y todo me tronó. No conocíamos casi a nadie, teníamos 2 meses de haber llegado.
Son cosas que pasan. Algunas cosas desaniman al misionero, desaniman a las familias. ¿Usted cree que no es, hermanos, duro para el corazón el poder ver que una familia dejó de venir a la iglesia, otra familia dejó de asistir a la iglesia? Les has dado tu vida, les has predicado, les has animado, les has visitado, les has todo, y de repente una traición, por ahí cosas suceden. Ore por esos misioneros, hermanos. Mire, la esposa del misionero Cañas, que está en El Salvador, estuvo este año pasado internada como 3 veces porque se desmayaba. Nosotros la conocemos, una mujer fuerte, una mujer que, hermanos, le entra con toda la obra de Dios y barre y esto y carga, y es una hermana tremenda, pero el cambio le afectó. Estuvo hospitalizada con hemorragias internas. Le tuvieron que hacer, ponerle sangre y tantas cosas. Y los hermanos recién llegados al campo misionero, no tenían ni un año de haber llegado, y su niña chiquita y la mamá hospitalizada en un país que no conocen. Hermanos, cosas suceden. Por eso la iglesia debe de orar por los misioneros. Señor, sosténlos, Señor, ayúdalos, Señor, provéeles, guárdales. Pablo en las cartas una y otra vez pide que oren por él. ¿Sabía usted que a Pablo le querían dar, ¿cómo dijimos el jueves? ¿Vire? ¿Le querían dar vire? Miren lo que dice Romanos, último versículo, y oramos. Romanos 15. Pablo era un tremendo misionero, era alguien que estaba usado por el Señor, y aquí en Romanos capítulo 15, él pide, dice la Biblia, versículo 30. ¿Están ahí? Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿Cómo le íbamos a ayudar a Pablo? Orando por mí a Dios. Pero luego dice, ¿por qué? Para ser librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio sea a los santos en Jerusalén sea acepta. Para ser librado. A Pablo lo querían matar, hermanos. Los judíos que habían planeado asesinar a Pablo, habían hecho un complot para sacarlo de la cárcel y decir al encargado que lo cambiara de una a otra cárcel, y en el camino iban a salir ladrones, bandidos, a matar a Pablo. Ese era su plan. Pero Dios lo libró. Dios lo libró a Pablo de morir ese día. ¿Por qué? Porque él rogó: oren por mí para ser librado. Hay peligros, hay necesidades. Necesitamos orar. Nuestro deber como iglesia, hermano, no solamente es apoyar económicamente, sino también orar por los misioneros, por sus familias, por sus pastores, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Usted debería participar de la obra misionera. ¿Participa usted? ¿Ora por los misioneros? ¿Se acuerda de ellos? ¿Comparte usted la palabra con sus vecinos, amigos, familiares, conocidos? ¿Es usted un promotor de la obra misionera? Ese es nuestro más importante deber, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar, hermanos. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. Oremos a nuestro Dios.